Martín Lutero. Martín Lutero es hijo de Juan y Margarita Lutero, de Hans y Margaret Lutero. Y él nace el 10 de noviembre de 1483. En unas semanas más vamos a estar de aniversario de su nacimiento. Martín Lutero fue bautizado el día siguiente. Y el día siguiente de su nacimiento, el 11 de noviembre, era San Martín de Tours. Por lo tanto, como era costumbre en esa época, se le bautizó con el nombre del santo de ese día. Por eso es que se llamó Martín. Su papá, Hans Lutero, dirigía varias minas de cobre en Alemania. Y él, Hans o Juan, se había criado en un contexto campesino. Así que él era un hombre de esfuerzo, un hombre que había sacado adelante su familia, pero que él deseaba que sus hijos pudieran surgir más todavía y poder traer más honor a su familia. Así que con ese fin en mente envía al joven Martín a varias escuelas en diferentes ciudades de Alemania para que él pudiera estudiar. Lo típico que decimos los papás: yo quiero que mi hijo sea más que yo, ¿cierto? Que él pueda lograr más cosas que yo. A los 18 años, Lutero ingresa a la Universidad de Erfurt, a los 18 años, donde comenzó a tocar el laúd. Martín Lutero era un gran amante de la música y allí recibe el apodo de el filósofo, seguramente porque ya había signos de su personalidad muy reflexiva, incluso obsesiva, como vamos a ver más adelante. Recibió el grado de bachiller en 1502 y una maestría en 1505 como el segundo de 17 candidatos. Sigue los deseos de su padre, así que se inscribe en la Facultad de Derecho de esta universidad porque su papá quería que él fuera abogado. Y se destaca como un alumno brillante ya en ese tiempo. Pero todo cambia, y esta es una inflexión en la vida de Lutero. Estudiando Derecho, siguiendo los consejos de su padre, siendo un estudiante de Derecho, el 2 de julio de 1505 ocurre un hecho en su vida. Se dice que regresando de la casa de sus padres en su cabalgadura, lo sorprende una tormenta eléctrica, una tormenta tremenda, tanto que él teme por su vida. Un rayo cae cerca de él, lo bota de su cabalgadura y él, creyéndose morir, él grita con desesperación: Santa Ana, ayúdame. Si libro con vida, lo siento, Josefina, no quise gritar tan fuerte. Si salgo con vida, me voy a convertir en monje. Bueno, él sale con vida y abandona la carrera de Derecho. Le rompe el corazón a su papá y entra en el monasterio agustino. Algunos que plantean que por esta cosa, ¿cómo decirlo?, repentina, abrupta, digamos, él hace este voto y tiene que verse obligado a cumplir ese voto. Pero en realidad en ese tiempo, fíjense, la cultura de la época, cuando tú hacías un voto por una situación desesperada, después tenías libertad para desconocer ese voto. Así que Lutero tuvo esa oportunidad, pero vemos que él en verdad abrazó este voto. Y entonces entra en 1505, el 17 de julio, poco tiempo después de este hecho es el 2 de julio, y 2 semanas después entra en el monasterio agustino de Erfurt, decepcionando y consternando a su papá Hans. La actividad en el monasterio consistía en rezar, ayunar, peregrinar y confesarse diariamente. Cada estudiante del monasterio tenía un confesor, un mentor, y tenían que practicar la confesión. Se nos dice que este joven monje Lutero tenía una obsesión por ir al confesionario. Tenía una obsesión por la culpa, por el pecado. Pasaba horas diarias confesando sus pecados diarios. Él mismo contaría después que en esos días regresaba a su habitación con la paz y el gozo de haber confesado sus pecados, pero entonces era común en él recordar algo que había hecho y que no había confesado. Y entonces la culpa venía, se llevaba el gozo, se llevaba la paz. Sus compañeros monjes lo llegaron a recriminar por su conducta obsesiva y sospechaban que lo hacía para evitar el trabajo asignado diario.
Hermano Lutero, ¿por qué es que pasas horas todos los días en el confesionario? ¿Acaso quieres evitar las labores diarias? Lutero también maltrataba su cuerpo, caminando o incluso durmiendo al frío del invierno, cosa que le pasó la cuenta años después. Su superior, Johann von Staupitz, concluyó que el joven necesitaba más trabajo para distraerse de su excesiva reflexión y lo manda a comenzar una carrera académica. En 1507 Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos el 9 de marzo de 1508 y el 21 de octubre de 1512, 4 años después, fue recibido como doctor en teología, específicamente doctor en Biblia. Durante esa época estudia el griego y el hebreo para profundizar en el significado y en los matices de las palabras utilizadas en las Escrituras. Y ese conocimiento le ayudó para que años después él pudiera trabajar en lo que es la primera traducción de la Biblia al idioma alemán, un idioma que en ese tiempo estaba recién en formación. Así que en Alemania se le reconoce no solo una influencia teológica, espiritual, sino también académica y literaria. Bueno, Lutero se sumerge en el estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva. Con su carácter obsesivo, comienza a estudiar la Escritura en sus idiomas originales y estudiar también la historia de la iglesia primitiva. Y debido a esto, él llega a convencerse de que la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que la Biblia enseñaba. Aparte de eso, él es comisionado por un viaje a Roma y él cuenta que él estaba expectante, ilusionado. Para un monje viajar a Roma, la cuna de la fe donde residía, ¿cierto? El obispo de Roma, el Papa, era un viaje soñado. Bueno, él viaja a Roma y lo que era un sueño se convierte en una gran decepción, porque allí constata la situación corrupta en la que estaba la iglesia de Roma. Ok, estudiando la Escritura, tiene una revelación, tiene el descubrimiento de la doctrina de la justificación solo por la fe. Y el punto clave es cuando él comprende el significado de Romanos 1:17, que dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje, esta declaración, cala súper profundo en el corazón de Lutero. Y ustedes pueden comprender, por eso hablaba de su personalidad, ¿no? Esta obsesión que él tenía con la culpa, con sentirse libre de la culpa. Y esta verdad fue completamente liberadora. Este fue un parteaguas en la vida de Lutero. Él mismo escribe más adelante, relatando el momento en que descubre, en que le es revelada esta palabra. Él dice, fue como si las mismas puertas del cielo se hubieran abierto ante mí y yo hubiera nacido de nuevo. Así que muchos coinciden con que en ese punto él experimenta verdaderamente el nuevo nacimiento. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por gracia a través de Cristo y que se recibía solamente por la fe, sin tener que estar atado a alguna conducta. De hecho, para nosotros esto es obvio, ¿no? Pero esto fue una enseñanza rupturista. Cualquier obra que tú hagas, si no va acompañada de verdadera fe, no sirve de nada, porque el justo por fe vivirá. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero servía como predicador y confesor en la iglesia de Santa María de Wittenberg. Y fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos nocivos de ofrecer indulgencias a los feligreses. ¿Qué es una indulgencia? Es una bula. Una bula es un documento oficial del Papa, eso es una bula. Y la bula podía versar sobre diferentes temas. Era un documento sellado, por lo tanto, oficial del Papa. Y la bula de indulgencias comenzó a circular
en ese tiempo. ¿Qué era una indulgencia? La indulgencia era la remisión, por orden del Papa, del castigo por los pecados. Pero lo peor de todo es que esta indulgencia se daba a cambio de un pago. La gente pagaba una suma de dinero y entonces se declaraba remitido el castigo por su pecado. Cuanto mayor era el pago, más castigos eran eliminados y el alma era quitada del purgatorio. Un fraile dominico, Johann Tetzel, se caracterizó por esta predicación. Él comenzó a recorrer todos los territorios del obispo, porque ahí hubo un acuerdo del obispo de ese lugar con el Papa. El Papa da esa indulgencia, esa bula de indulgencias, y el dinero recaudado era mitad para el obispo, para comprar una arquidiócesis, para que vean el nivel de corrupción, y parte era llevado a Roma para la construcción de la Basílica de San Pedro. Tú ves la Basílica de San Pedro y gran parte de ella fue construida gracias al dinero de los creyentes alemanes. Y Tetzel tenía una predicación muy típica. Él decía, en tanto la moneda cae en la urna, en el ofrendero, digamos, el alma es liberada del purgatorio. Lutero vio en este acto no solo un abuso de poder, sino una mentira que no tenía base en las Escrituras. Predicó 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y 1517. Como dijimos, una noche leyó un pasaje de la carta a los Romanos 1, 16 y 17 que le llevaría a hacer la reforma, lo empujaría a hacer la reforma. Porque no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar y luego los griegos. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa, es por fe y solamente por fe. Pero la indignación de Lutero sigue creciendo y el 31 de octubre, como nos dice la historia, de 1517, él clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. Tenemos, o yo por lo menos tenía este concepto de rupturista de Lutero, y cuando tú lees las 95 tesis, están en internet, te das cuenta del tenor de las 95 tesis. El tenor es completamente humilde, de sumisión a la autoridad papal y una invitación abierta, honesta, a debatir sobre las indulgencias. En ellas él condena claramente, humildemente, pero claramente, la avaricia, condena el paganismo como un abuso presente en la iglesia, aunque no cuestionaba directamente al Papa en ellas, digamos. Las 95 tesis de Lutero fueron, contra todo pronóstico, ampliamente difundidas, gracias a un adelanto tecnológico de la época. ¿Alguien puede decírmelo? La imprenta. Exactamente, es como internet de este tiempo, ¿no? La imprenta. ¿Quién creó la imprenta? Muy bien, ustedes son muy secos. Así que la imprenta de caracteres móviles, ¿cierto? Un tremendo adelanto tecnológico de la época, hace que estas 95 tesis fueran rápidamente difundidas. Al cabo de 2 semanas se había difundido por toda Alemania, 2 semanas. Y pasado 2 meses por toda Europa. Súper rápido para la época. Este es el primer caso de la historia en que la imprenta tiene un papel importante. Digo esto porque, papel literal, nunca mejor dicho, ¿eh? Tuvo un papel importante. Lo menciono porque voy a hacer alusión de esto más adelante. El Papa León X, el Papa de ese tiempo, reaccionó de una manera muy típica al principio. Cuando escucha de esto, ¿sabes lo que él dice? Se trata de un monje borracho alemán, borracho con cerveza. Cuando despierte de la borrachera, va a cambiar de parecer, va a entrar en razón. Tremendo. Pero después encarga que se investigue el tema y cuando se investiga, estoy resumiendo mucho hay que decir, pero para hacer breve la historia, como resultado de esta investigación, él extiende una bula papal, otra bula, declarando a Lutero como hereje. Esta bula es muy interesante porque comienza diciendo, levántate, Señor, y defiéndenos, dice el Papa, porque hay herejes, hay cerdos salvajes que están levantando herejía
contra tu iglesia. Bueno, con el tiempo Lutero, que antes profesaba obediencia a la iglesia y al papa, comenzó a negar abiertamente la autoridad papal. De hecho, es famoso cuando él recibe esta bula, una copia de la bula, él la quema en una hoguera pública junto con sus estudiantes de la universidad. Y él entonces comienza a apelar a la celebración de un concilio para que se conversen sus ideas. Él no tenía una idea rupturista, él no quería, se le llama reforma, pero en el fondo era eso, era reforma, era reformar la Iglesia Católica, no formar una nueva iglesia. Pero después los acontecimientos lo llevaron hacia otro rumbo. Comenzó a declarar que el papado no formaba parte de la esencia de la iglesia local y de la iglesia original. Empezó a llamar al papa como anticristo y asno papal, burro papal, etc. Los escritos de Lutero circulaban ampliamente por Francia, por Inglaterra e Italia en 1519. Y habían muchos estudiantes de toda Europa que se dirigieron a Wittenberg para escuchar a Lutero. Y esto empezó entonces a ser un problema político. Lutero empezó a hacer un llamado a la nobleza alemana para que negara obediencia al Papa y apoyara la formación de una iglesia alemana. Enseñaba también que, de acuerdo a la Biblia, todos los creyentes eran sacerdotes. Esto era súper rupturista, sin necesidad de ninguna ordenación especial. Criticó los sacramentos de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica? Bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, la Eucaristía o la comulgación, la extrema unción. ¿Cómo? Claro, el orden sacerdotal es un sacramento que suple a todos. Cuando alguien se ordena sacerdote es el super sacramento. Bueno, Lutero critica estos sacramentos y los reduce a solo dos que tenían respaldo bíblico. ¿Cuáles son? Bautismo y la Santa Cena, lo que los católicos llaman comulgar. Esto iba más allá de la doctrina de la salvación por la fe y amenazaba directamente al Sacro Imperio Romano. Finalmente el Papa saca otra bula y declara a Lutero otra vez como hereje y ahora lo excomulga, es decir, lo declaró separado de la comunidad de la Iglesia Católica en esta bula. Ok, hago un salto hacia adelante para decir que en 1521 ahora esto escala a los peces gordos, ni más ni menos que a la autoridad máxima del llamado Sacro Imperio Romano, Carlos V, de quien se decía que en su imperio no se ponía el sol, un imperio enorme. Carlos V convoca una dieta. ¿Qué es una dieta? No es que estaban todos gorditos y dijeron hagamos una dieta. La dieta, y esto es muy interesante, la dieta, escucha, es el concilio de todas las autoridades del imperio. No es un concilio ya religioso, hay autoridades políticas. Es decir, todos los reinos, los condados, todas las autoridades oficiales y también de la iglesia fueron convocadas. Esto es como decir, no sé, la ONU es enorme, o en términos nacionales, el Congreso de la Nación, o los tres poderes de la nación. Ok, una asamblea de todas las autoridades del imperio en la ciudad de Worms, la dieta de Worms, y invita a Lutero para que explicara su postura. Muchos advierten a Lutero de que se trataría de una trampa, pero Lutero está decidido a ir pese a todos los peligros. La dieta se celebra y Lutero expone su doctrina ante el mismo Carlos V, pero este no queda convencido por Lutero y en cambio hizo una declaración de lealtad, Carlos V, y fidelidad a los principios de la Iglesia Católica. Y a partir de entonces, la dinastía a la que pertenecía Carlos, la dinastía de los Habsburgos, se convertirá en la primera defensora de la Iglesia Católica contra los protestantes. Como los Habsburgo eran también reyes de España, la defensa del catolicismo se convertirá en una de las bases de la identidad española durante siglos. La dieta terminó y Lutero se dispone a regresar a Wittenberg,
Pero en el camino de vuelta es secuestrado por agentes de Federico III, duque de Sajonia, que no era enemigo de Lutero, sino amigo de él. De hecho, lo secuestra para protegerlo y lo esconde con un nombre falso en su castillo. Como dije, quería salvar a Lutero de posibles maniobras de la Iglesia Católica, así que Lutero tiene que quedarse en el castillo y aprovechó ese tiempo para trabajar en la primera traducción de la Biblia al alemán. Mientras Lutero estaba escondido, sus partidarios, que empezaron a multiplicarse, comienzan a interpretar sus doctrinas en un sentido que Lutero no había previsto. Y Lutero comenzó a enseñar la interpretación libre de las Escrituras, reaccionando a esta, ¿cómo decirlo?, a esta imposición de la Iglesia Católica. La Iglesia, los sacerdotes, los frailes eran los únicos que podían interpretar la Escritura y el pueblo tenía que escuchar la enseñanza y la interpretación de las autoridades. Lutero barre con eso y él dice, cada creyente puede interpretar la Escritura y debe hacerlo. Por eso es que él corre y una de sus primeras obras es traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. Bueno, esto fue positivo, pero esta libertad trajo interpretaciones extremas, demasiado extremas. Varios seguidores de Lutero, lamentablemente, comenzaron a decir que debían destruir todas las pinturas, estatuas e imágenes religiosas. Empezaron a decir que los sacerdotes tenían el deber de casarse, que la iglesia cristiana no debía tener propiedades y que según la Biblia todos los cristianos debían tener las mismas propiedades. Así que había que abolir la propiedad privada y repartir todos los bienes entre los creyentes. Y se imaginan lo que eso significó, ¿no? Los lugartenientes, los nobles comenzaron a reaccionar y estalla poco tiempo después la guerra de los campesinos alemanes entre el 24 y el 25, en donde la nobleza aplastó esta revuelta. La represión fue durísima, fue brutal, miles de protestantes fueron ejecutados con extrema crueldad. Lutero apoya a la nobleza, ya que pensaba que su autoridad, la autoridad de ellos, era legítima y que los extremos de los protestantes estaban equivocados. Por muchos años este pobre hombre Carlos V, estudiando esto me dio pena el pobre Carlos V como político, cómo sostener esta crisis que llegó a ser política. No pudo intervenir en Alemania, tuvo otras guerras que atender, pero después vuelve a tomar la situación de Alemania. Hay varios datos aquí, pero solo quiero saltar a esto. En 1530, Carlos V convoca otra dieta en la ciudad de Augsburgo y en ella intenta conseguir que luteranos y católicos se pusieran de acuerdo para aceptar una doctrina común y superar la división religiosa. Lutero es invitado a asistir, pero se niega y envía a su discípulo Felipe Melanchthon. Los esfuerzos de Carlos V en la dieta fueron inútiles. Melanchthon se negó a cualquier acuerdo y en su lugar los protestantes redactaron la llamada Confesión de Augsburgo, en la que exponían los principios de su doctrina. Los católicos seguirán su ejemplo, redactando también su compendio doctrinal, de modo que la cristiandad occidental se divide para siempre. Lutero se iba deteriorando en su salud, sufría varios achaques, cálculos renales, entre otros, y muere a los 63 años, en 1546, de visita en su ciudad natal. Él andaba mediando entre la controversia o el conflicto entre dos nobles. Él va a mediar, esto prospera, y al otro día fallece intempestivamente en su ciudad natal, Eisleben. Después de muchas escaramuzas y batallas entre el emperador y los nobles alemanes protestantes, Carlos V y los nobles alemanes, finalmente se logró firmar la paz en 1555, evento conocido como... ¿Revisan sus cuadernos de historia? No. La paz de Augsburgo. Según ese acuerdo, cada príncipe alemán podía profesar la religión que quisiera sin que el emperador lo pudiera impedir. Los nobles iban a asegurar sujeción ante el emperador, pero este no se iba a meter en la fe de los nobles. Chan chan.
Eso es, así en un breve resumen, la Reforma. 3 reflexiones. Quiero hablarles del tiempo de Dios, quiero hablarles de la verdad de Dios y quiero hablarles del hombre de Dios. Voy a ser breve, ¿ya? Número 1, el tiempo de Dios. Muchos teólogos anteriores a Lutero predicaron lo mismo. Predicaron la justificación por fe, pero no fueron escuchados. Al contrario, fueron perseguidos. Pedro Baldo, un hombre que vivió al norte de Italia, el fundador de los valdenses, estoy hablando del 1100, 400 años antes de la Reforma. Se dice que esta es la primera comunidad verdaderamente evangélica y protestante. Ellos volvieron a las raíces de la fe, la justificación solo por fe, pero pasaron sin pena ni gloria, aunque todavía persiste en la iglesia valdense. John Wycliffe, un reformador inglés, murió de muerte natural, pero años después de su muerte, fue condenado como hereje y sus huesos fueron exhumados y quemados. Años después, un checo llamado Jan Hus comenzó a leer los escritos clandestinos de Wycliffe y se convence de la interpretación de Wycliffe de la Escritura, y él comienza también una reforma en Bohemia, pero fue ajusticiado, fue quemado vivo. Lo mismo ocurre con Savonarola, Jerónimo Savonarola, un sacerdote italiano, que predicó también la justificación por fe. Todos ellos no fueron escuchados. Por eso hablo del tiempo de Dios. En el tiempo de Lutero convergen 2 cosas, 2 hitos que ayudan a la reforma. Primero, el contexto político. Los nobles alemanes, históricamente estaban descontentos con el yugo del Papa, el yugo del Papa, por los tributos que le cobraban, en fin. Cuando surge la controversia de Lutero hacia Roma, los nobles, no movidos por una cosa espiritual y religiosa, sino política, inmediatamente abrazan esta causa y apoyan a Lutero. Y el otro adelanto histórico fue la imprenta, ¿cierto?, que facilitó la difusión de los planteamientos de Lutero. Así que los tiempos de Dios. Lutero fue un hombre que caminó en un tiempo marcado por Dios. Número 2, la verdad de Dios. La verdad de Dios. En el tiempo de Lutero, la iglesia había establecido un estilo de vida que era la verdad en ese tiempo. Toda la gente vivía de acuerdo a esa verdad porque era la verdad establecida por la iglesia, por las autoridades. Y sin embargo, este hombre ve en la Escritura otra verdad. Y él tiene que tomar una decisión clave. ¿Me quedo con el statu quo? Statu quo es el estado en el cual están las cosas. ¿O me quedo con la verdad de Dios que va en contra del statu quo? ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso dije al principio, todos los conceptos que hoy nos parecen básicos y obvios, en ese entonces eran súper ajenos. De hecho, eran heréticos. ¿Cómo que salvación por fe? ¿Cómo que cada creyente es un sacerdote? ¿Cómo el rechazo a la veneración de santos e imágenes? ¿Cómo vamos a rechazar al Papa? Eso es imposible. Eso es un rupturismo demasiado arriesgado, demasiado extremo. Bueno, el gran mérito de los reformadores y el gran mérito de Lutero fue el ser consecuente con la verdad de Dios. Escucha esto, si la verdad de Dios no concuerda con la realidad, entonces hay que desafiar la realidad. Entonces hay que cambiar la realidad para que la verdad de Dios sea la que prevalezca. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo no va a ser digno de honrar este legado? Dios dice algo. Y si no estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios dice, entonces debemos producir una reforma. Yo creo que esta es una lección importante para nosotros. Los reformadores acuñaron esta frase, la iglesia semper reformanda. Una iglesia siempre reformándose. ¿En base a qué? No a los tiempos que cambian, sino en base a la palabra de Dios. Y por eso traje mi biblión hoy día aquí, para que a ustedes no les quepa duda
de la palabra de Dios, la importancia de la palabra. Vamos a dejarlo aquí. Ok, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu compromiso con la verdad escritural? ¿Cómo está tu relación con la Escritura? ¿Cómo está tu compromiso con la Escritura? Escucha, en el tiempo de Lutero y de ahí para atrás, los fieles se sentaban a escuchar lo que los curas, los sacerdotes les decían y aceptaban todo lo que ellos decían, hasta que vino un hombre que dijo: hey, esto no es lo que dice la Escritura. ¿Cuál es tu actitud? ¿Tú vienes y aceptas lo que nosotros decimos solo porque nosotros lo decimos? ¿O tienes tú un compromiso personal con la Escritura? ¿Buscas agradar a Dios o buscas agradar a las personas? La fuerza de la reforma fueron las Escrituras. El tiempo de Dios, la verdad de Dios, y quiero terminar, porque tienen calor y lo sé, hablándoles del hombre de Dios. Si bien Dios preparó los tiempos, hubo un hombre dispuesto. Lutero era un hombre sencillo y común. Escucha, Lutero era un hombre lleno de debilidades, hermano, hermana. Lutero era un hombre lleno de debilidades. Él tenía debilidades físicas, pero también debilidades emocionales. Hay muchos que postulan que Lutero de hecho sufría demencia. Les quiero sugerir aquí un material que está en YouTube de muchos años atrás, de un señor llamado R.C. Sproul, llamado La demencia de Lutero, donde él expone un poco esto. Él tenía algunas crisis emocionales y espirituales. Él decía que era visitado por Satanás en su habitación. Es famoso el episodio donde en este castillo, donde lo tenía este duque, Federico III, él siente la presencia de Satanás tan fuerte que toma el tintero con el que estaba escribiendo y lo arrojó ante esa presencia para hacerle frente. Bueno, Lutero tuvo actitudes complejas en diferentes etapas de su vida. Fue radical y fue hasta cruel con sus oponentes, sus disidentes. Él escribió en contra de los judíos, cosas muy terribles, en contra del Papa, otras terribles. Pero saben, este hombre se encuentra con Dios. Y eso es lo que quiero plantearles. Así tan simple, tan débil como era, él se encuentra con Dios. Se encontró con Dios en ese episodio de la tormenta donde pudo ver el poder de Dios y se sintió pequeño ante esa demostración de poder. Pero se encontró con Dios a lo largo de su vida. Él era un hambriento de Dios en todas sus debilidades. Así que para mí esta es la lección. No importa si eres débil. Lo que importa es tu relación con el fuerte, con el todopoderoso. Y en verdad a veces estamos tan conscientes de nuestra debilidad que solo nos miramos a nosotros mismos. No te mires a ti. Tienes que mirar a aquel con quien estás en una relación. Pero no solo se encuentra con Dios, sino que Martín Lutero estuvo dispuesto a pagar el precio. Reforma protestante. ¿Contra qué cosas el Espíritu en mí y en ti está todavía protestando? ¿Contra qué cosas el Espíritu de verdad quiere reflejar su verdad en tu vida? Nosotros tenemos, como en esa época, ciertas clasificaciones de pecado. Estas cosas son pecados, lo hemos dicho en otras ocasiones. Si ustedes me ven a mí con un cigarro en las manos o en la boca, ustedes dicen, pero qué terrible, pastor, yo no piso nunca más esta iglesia. Como yo pillé al pastor con un cigarrillo en la boca. Pero si me ven, qué sé yo, no sé, chismeando o alcahueteando, no sé. Pastor, cuénteme, no me deje fuera del chisme, ¿no? Tenemos ciertas, claro, quiero orar, petición de oración. Tenemos ciertas clasificaciones del pecado. En ese tiempo también necesitamos que el Espíritu Santo nos diga, Antonio, esta es la verdad. Esta es la verdad. Quiero terminar leyéndoles algo que Lutero escribe. Se dice que cuando va a la dieta de Worms y es examinado por sus escritos, tenía ahí sus escritos, y él dice, ¿está de acuerdo con estos escritos? Le pregunta el inquisidor. Él dice, sí, estoy de acuerdo, son mis libros.
Y entonces le pregunta, ¿está dispuesto a retractarse de sus escritos? La historia dice que él responde, ¿me pueden dar tiempo para pensarlo? Y la dieta, todos los reunidos allí le dicen, está bien, tienes hasta mañana para pensarlo. Él se va a su habitación y él pasa toda la noche orando. Y él escribe esta oración. Dios todopoderoso y eterno, qué cosa tan vil es el mundo. Cómo se abren en él las bocas de los hombres. Cuán pequeña es la confianza de los hombres en su Dios. Qué débil y temerosa es la carne. Y qué poderoso y activo el diablo con sus apóstoles y sabios del mundo. Cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo. Ellos miran solamente lo que es grande y poderoso, magnífico y fuerte ante sus ojos, y lo que tienen apariencias exteriores. Si yo hubiera de imitarlos, pronto me vería abandonado y juzgado por el mundo. Dios mío, oh Dios mío, tú solo eres Dios, el Dios mío. Ayúdame tú contra toda la razón y sabiduría del mundo entero. Tú debes hacerlo y solo tú, porque la causa no es mía, sino tuya. Por mi persona no tengo nada que ver con ella, ni tampoco con estos hombres poderosos en el mundo. Porque yo por mi parte podría tener tranquilos y quietos días en el mundo y vivir sin perturbación. Pero tuya es la causa, Señor, la causa justa y eterna. Ayúdame tú, oh Dios mío, fiel y eterno. Yo no tengo confianza en ningún hombre. Todo sería en vano, nada me aprovecharía. Todo lo que es carne y confía en la carne es falible y perecedero. Oh Dios, ¿no me escuchas, mi Dios? ¿Estás muerto? No, no puedes morir, solamente te escondes de tus criaturas. ¿No me has elegido para esta causa, según creo saber de cierto? Te lo pregunto, y si así es, tú debes dirigir mis pasos, porque nunca en mi vida me habría propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos, y nunca lo hubiera pensado. Pues bien, Dios mío, ayúdame en el nombre de tu Hijo querido Jesucristo, que ha de ser mi protección y mi amparo, mi castillo fuerte, mi poder en la fuerza del Espíritu Santo. Señor, ¿dónde te escondes? ¿Por qué tardas? Tú, Dios mío, ¿dónde estás? Ven, yo estoy pronto hasta perder mi propia vida, paciente como un cordero, porque justa es la causa y tuya es. Y por lo tanto no me separaré de ella y de ti en toda la eternidad. Así lo resuelvo ahora en tu nombre, porque el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, aunque estuviera lleno de diablos. Y no temo, aunque mi cuerpo, que es obra y criatura de tus manos, fuese en esta empresa destruido o despedazado. Porque tu palabra y tu espíritu me quedarán. Los enemigos pueden atacar solo el cuerpo, el alma es tuya. A ti pertenece y permanece también contigo por toda la eternidad. Amén. Dios mío, ayúdame. Amén. Débil, ¿no? Pequeño ante la tremenda empresa que le tocaba enfrentar. Qué heavy. En Alabastro estoy enseñando una materia que se llama Fundamentos del Reino. Así que he tenido que estar de cabeza estudiando todo lo que la Biblia enseña acerca del reino de Dios. En la historia de la iglesia, sorry si estoy lateando a algunos, le prometo que termino con esto. En la historia de la iglesia osciló entre involucrarse en los asuntos temporales de los reinos, por eso es que los emperadores tenían que sujetarse al Papa, porque el Papa era el representante del reino de Dios en la tierra. Se involucró en los asuntos de la tierra, pero en otras se replegó a vivir el reino en su interior, alejándose de los sucesos históricos, políticos, económicos, etc. Dos extremos. La reforma, en mi opinión, en mi modo de ver,
abrace este equilibrio. El reino de Dios primero se extiende en un hombre, en una mujer, que se rinde ante la verdad de Dios, se deja vencer por el Rey. Así que es primero interno el reino. Pero cuando me dejo vencer por el Rey, inevitablemente voy a ser agente de ese reino. En mi casa, como cónyuge, como padre, como hijo, como hermano, como vecino, como profesional, como trabajador, como ciudadano del país, como ciudadano del mundo. Dios va a determinar en qué escenario me voy a mover. Si voy a ser un alcalde, si voy a ser un concejal, presidente de la nación, o algún hombre o mujer de influencia en toda la tierra. Eso es asunto de Dios. Pero esa influencia externa comienza con una rendición interna a la persona y a la palabra de Dios. El que tenga oídos por oír, que oiga. Vamos a orar.